Un poquitito, yo quiero empezar la columna con una anécdota. A mí me gusta mucho la historia, sería mi segunda profesión si la pudiese desarrollar, y me gusta mucho leer la biografía de las personas. Entonces pude conseguir un libro de la biografía de María Callas, y para los que no la conocen, cantante excepcional de ópera, pareja de Onassis, una mujer que se codió con lo mejor del mundo. Era una señora que tenía aparentemente un problema de peso. Yo las fotos que he visto de ella, he visto una mujer realmente bellísima, pero bueno, parecería que son fotos, la foto es una instantánea, donde hoy estoy flaco y lindo, y mañana me piso un colectivo y estoy hecho un desastre. Parece que no era así, o no sé si era una obsesión real o creada por ella. Y buscó miles de alternativas para tratarse, y una que le hizo perder 32 kilos de peso y puso en peligro su vida, fue una oferta que le hicieron en Brasil, donde le hacían tomar huevos de teña. La teña saginata es la vieja lombriz solitaria. Entonces la enfermaban para bajar de peso. La gente que me escucha va a decir, Pereira está loco, ¿qué está hablando de adolescencia, hablando de esta anécdota de María Callas? Sí, porque esa es la opinión. Y en adolescencia, opinólogos hay muchos, y gentes que saben hay pocos. Y a los padres que le tienen temor a la adolescencia, que le tienen respeto a la adolescencia, que le tienen incertidumbre con la adolescencia de sus hijos, quiero dejarle este mensaje. Si uno escucha al que sabe, tal vez salga bien parado. Si uno escucha al que no sabe, tal vez no salga bien parado. Y eso le pasó a esta señora en un tratamiento, que era la más importante cantante de ópera, pareja en ese momento de Onassis, vivían en una isla griega, tenía todo el poder del mundo y hizo esa barbaridad con su vida. Eso también pasa en la adolescencia. Así como Oscar, si tuviera otra vida, sería historiador, yo sería comentarista de lo que él dice. María Callas, que todo el mundo la asocia como que fue italiana, en realidad no fue italiana, fue nacida en Estados Unidos, oriunda de Estados Unidos, con un apellido griego que no es Callas, es el apellido artístico. El apellido griego es mucho más difícil, y murió muy joven, si yo no tengo mal entendido, cerca de los 50 y pico años, 51, 52 años, por allá por la década del 70 me parece, si mal no recuerdo. Y era una persona muy obsesiva con lo que hacía, totalmente obsesiva con lo que hacía, a tal punto de que en algún momento hasta se la ha asociado con mal carácter, porque era tan obsesiva que quería la perfección de todo lo que hacía, hasta con ella misma, y por ahí, bueno, se exaltaba en determinados momentos, pero indudablemente fue una gran cantante de ópera. Bueno, lo que dice Oscar con respecto a la adolescencia, se ha tratado de definir la adolescencia desde, yo te diría, muchísimo antes del comienzo del siglo XX. Siempre se lo relacionó más que nada con los cambios biológicos que el adolescente sufría. ¿Por qué es trascendente la adolescencia? Porque es uno de aquellos hitos dentro del crecimiento que nosotros marcamos como un periodo en el cual se pasa de una etapa tranquila a otra, que viene acompañada de ciertos cimbronazos. Así como fue la lactancia materna y el destete, así como fue el comienzo de las etapas escolares, que marcan en el crecimiento algunos rumbos distintos. La adolescencia también marca un hito, porque se deja de ser así, acompañando esos cambios biológicos que te refería antes, porque el cuerpo cambia, el cuerpo se va transformando más en el cuerpo de un adulto. Hay cambios hormonales que lo hacen parecer a esto, hay cambios actitudinales y cambios en las características físicas. También hay cambios psicológicos, y que tienen que ver con el duelo de dejar de ser niño para pasar a ser un proyecto de adulto. Es muy difícil hoy definir adolescencia. Hubo quienes, los biologicistas, la identificaron con un periodo etario que va desde tal edad a tal otra. Es decir,
desde el comienzo de la pubertad hasta alcanzar la madurez física que se logra con la adolescencia. Pero en reiteradas oportunidades también hemos mencionado que la adolescencia se ha ido prolongando por situaciones externas. Uno de ellos es la dificultad de conseguir la independencia hoy de los padres. Por eso el adolescente o la persona joven que no puede independizarse totalmente de los padres sigue persistiendo en casa paterna, y esto hace que esa adolescencia también se prolongue un poquitito más. Pero bueno, como ya te digo, estos cambios, dejar de mirarse como niño, que cuesta, y también le cuesta a los padres dejar de ver a su hijo como un niño para empezar a ser ya casi un adulto y tratarlo como tal, a lo cual implica que ese niño que va creciendo esté expuesto a un montón de estrés de poder no solo identificarse, conseguir su propia identidad, sino también de enfrentar todo aquello que le exige, no solo los padres, sino el medio. Entonces, es tan variable y es tan significativa esta etapa, pero tan adecuada a lo que pasa alrededor de esa persona, de ese individuo, que indudablemente ha ido cambiando notablemente a través de los tiempos. Los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras han intentado entender qué pasa por la psiquis de un chico que va en crecimiento y está dando estas etapas, y nunca se termina de definir algo, sino que va muy atado a lo que pasa en la sociedad y en el medio cultural en el cual se desarrolla. Carlos, han intentado entender. Sí. Se quedaron ahí en el intento, no lo lograron todavía. Lo que pasa es que es tan cambiante las influencias externas que está recibiendo, porque no es lo mismo un adolescente hoy, por eso se han clasificado, fíjate que alguien ha intentado denominar a las distintas generaciones de acuerdo al año de nacimiento como generaciones, los baby boomers, muchísimos años atrás, que fue con la explosión después de la guerra mundial, hubo una explosión de nacimientos, entonces era el baby boom, entonces se identificó a esa generación como los baby boomers. Después vinieron la generación X, más analógicas, y después dio paso a partir de los años 60 y pico a la generación y hoy estamos atravesados entre la generación Z a partir del 95 más o menos hasta el 2010, 2015, y hoy se está hablando de una generación alfa. Entonces todos estos cambios que tienen que ver con distintos tipos de generaciones, pero que son inherentes a los cambios que va sufriendo la sociedad en su conjunto, hace que sea dificilísimo poder definir una característica de adolescente, porque se va acomodando a los cambios que sufre el mundo, ¿no? Bien, yo tengo una opinión diferente. No disiento con la de Carlos, pero creo que la adolescencia se ha tomado de manera superficial y por ese motivo no se le entiende. Paso a relatar por qué lo digo. La adolescencia antes de la etapa industrial no existía, porque el chico terminaba su formación de saber leer y escribir un poquitito y se ponía a trabajar. De golpe y porrazo, con la era industrial, donde el hombre es reemplazado por la máquina, y existe un boom de trabajo y un boom de fábricas en Europa, especialmente Inglaterra, y un montón de cosas más, empieza a parecer que el chico de 12 años no podía tener la misma fortaleza que el hombre de 30. Y ese chico de 12 años tenía que empezar a pasar como una etapa formativa para llegar a ese tipo de 30 y reemplazarlo en su trabajo. Entonces, en aquel entonces se dijo que la adolescencia era una etapa de transición. Y yo creo que no es una etapa de transición, es una etapa muy necesaria y muy importante de ser niños y no somos adultos. Y no lo hacemos ni en un año, ni en 2, ni en 3. Lo hacemos cada vez en más años. Entonces, en esta etapa que tiene un valor y una riqueza importantísima en sí misma, donde vamos a definir todas las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de fortalezas para formarnos en adultos, la gente no puede entender que es una etapa de la vida, como fue la niñez y como va a ser la adultez. Entonces, en ese camino de dejar de ser niño y empezar a ser adulto, nosotros no formamos. Y esa etapa de formación hay que entenderla.
Así como los chicos de las divisiones inferiores tienen que saber que su camino es recorrer todas las etapas inferiores para llegar a primera, es lo mismo que le pasa al adolescente. Esa etapa va a ir cambiando y es tan complejos los cambios que de alguna manera cuesta llegar a entenderlos, porque no solamente son complejos, sino son individuales. Cada uno se desarrolla un poco como puede y un poco como quiere. Lo marcan los cambios físicos. Hay chicos que hacen la pubertad a los 8 años y hay chicos que hacen la pubertad a los 14 años y sin embargo los dos son adultos iguales. Hay chicos que aprenden a ser independientes a los 15 años y hay chicos que no aprendieron a ser independientes a los 25 y sin embargo van a tener que ser adultos iguales. Entonces, yo creo que la mirada de la adolescencia tiene que ser una mirada distinta. Ya dejó de serle de la edad del pavo, que lo escucho reiteradamente dentro de mi consultorio por una generación que se hace la canchera frente al chico. Ese chico se está formando para reemplazarnos. Ese chico se está formando para ocupar nuestro lugar. Y nosotros como adultos, inconscientemente, lo empezamos a ver como un rival, porque empieza a pensar distintos a nosotros, se empieza a diferenciar de nosotros, y todos tienen en la boca la palabra. ¿Cómo se atreve a discutirle? Sí, se atreven, inexpertos, poco diplomáticos, explosivos y un montón de cosas, pero se están formando para hacer lo que somos nosotros hoy. Si uno mira su propia adolescencia, yo fui igual. Yo no me callaba la boca. Por supuesto que he cometido muchísimos errores. Y evidentemente nuestros adolescentes, si hiciesen el cuestionamiento que hacía nuestra generación, creo que serían distintos. Ahora están muy influenciados por las redes, están muy influenciados por el internet y creen que ser adolescente es ir a bailar los sábados, ir a salir los viernes a la noche, ir a la escuela simplemente por obligación, porque eso es un plomo que no me sirve para nada, como lo escucho reiteradamente en la vida, y se equivocan, como si el chico de la Quinta de Sarmiento me viniese a decir esto es un plomo porque yo no puedo jugar en primera. No, muchacho, tenés que recorrer un camino para llegar a eso. Bueno, en esto de compartir ideas y de aceptar, yo creo que así como es una etapa de transición, no se puede obviar. O sea que creo que esto de ser adolescente es imposible de obviar. Lo que sí ha cambiado son las características de cómo se inserta ese chico que va sufriendo las transformaciones físicas y psicológicas desde su pubertad en adelante. Tiene que ir insertándose en un mundo adulto, que muchas veces le resultó hostil. Por eso Oscar habla de que antes de la revolución industrial pareciera que no hubiera adolescencia. En realidad, el periodo evolutivo va a seguir estando. Lo que pasa que las características sociales de ese momento, laborales e industriales de ese momento, obligaba a ese chico en crecimiento a insertarse en el mercado laboral. Por lo cual había etapas que por ahí las pasaba de año. Y hoy, ¿qué es lo que nos pasa? Porque es totalmente cierto lo que dice Oscar, de que nosotros pusimos muchos adjetivos a ese chico que está en crecimiento, como decía él, está atravesando la edad del bobo, los adolescentes son todos rebeldes, y en realidad la adolescencia tiene esto de rebeldía, tiene esto de adormecerse y quedarse en determinado momento, que forma parte de la evolución psicológica de ese chico. Y esa rebeldía y mostrarse adicto a cambios y rebelarse contra el mundo adulto que le toca vivir, cada vez va cambiando y va sufriendo ciertas modificaciones que va dando la misma sociedad. Padres omnipresentes en otras décadas, hoy ya no están tan presentes. Padres que se quieren asemejar a sus hijos y se adolescentizan. Entonces, me visto igual, tengo las mismas modas, intento hablar en el mismo lenguaje y con eso estoy perdiendo cierto grado de autoridad por parecerme a mi hijo, con lo cual me equiparo, pero estoy perdiendo la autoridad de poder decirle qué está bien y qué está mal. Entonces, esta sociedad ha cambiado. Hoy es una sociedad de consumo. Hoy las características económicas
de la sociedad, la falta de trabajo, aquellos indicadores económicos que realmente están marcando a la sociedad actual, hace que la inserción del adolescente en el mundo adulto sea cada vez más difícil. Por eso en aquella charla que Oscar no estuvo, que porque había estado con alguna nana, yo te planteé, ¿vale la pregunta, es más difícil ser adolescente hoy que antes? Lo que pasa es que ha ido cambiando, yo no sé si, me parece que la adaptación a determinadas cuestiones va siendo más difícil. Entonces, ¿qué conducta toma el adolescente ante un futuro que es totalmente incierto, ante el mañana que no sabe cómo va a ser, ante su inserción laboral que quizás no sea, ante su decisión vocacional? ¿Qué voy a seguir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Elijo carreras largas que me demoren mucho tiempo y la inserción al mercado laboral de esa profesión no va a ser tan fácil? ¿Elijo carreras cortas que me permitan ingresar más rápidamente, pero después me encuentro con que soy un desocupado más? Entonces, hay un montón de interrogantes que el adolescente hoy se empieza a preguntar y es difícil tomar un camino. A ver, la vida y en la adolescencia nos prepara justamente para esto, para poder decidir y tener una opción hacia dónde voy. Y las condiciones están tan enrarecidas que es difícil tomar esa decisión. Entonces, ¿qué hace ese adolescente fomentado por una sociedad de consumo que le muestra qué es lo mejor, lo inmediato, querer satisfacer sus necesidades, ha llevado que los adolescentes en un gran porcentaje sean hedonistas? Es decir, hedonista es una persona que busca permanentemente el placer a través de cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿qué hace? Se aísla, se estimulan, lleva al individualismo, la misma tecnología lleva al individualismo, se encierra y le cuesta más conectarse a través de lo que clásicamente nosotros hemos hablado de la palabra oral o escrita. Escrito es a través de chat, o conectarse hoy es a través de los medios de comunicación tan masivos que hay. Entonces se comunican de manera distinta, sin poner el físico, porque es algo que ha caracterizado a los adolescentes de algunas décadas atrás. El físico es necesario, es el límite de hasta dónde puedo llegar. Expongo mi físico, me saco selfie, me hago visible, y por otro lado, ¿qué hago? Me hago piercing, me hago tatuajes. El físico es lo que va a perdurar, pareciera, ¿no? Entonces, hoy estas cosas se están cambiando con una vorágine tal en año tras año que se hace difícil encasillarlos. Entonces, por eso estamos hablando de una etapa donde los adultos tenemos que ser los orientadores de esto que le está pasando a nuestros adolescentes, entenderlos, poder hablar un poco más con ellos y ver a ver de qué manera lo podemos ayudar. Bien, invertimos los roles y ahora paso a ser yo el comentarista de Carlos. El adolescente en este momento empieza a darse cuenta quién quiere ser y quién deja de ser. Y lo hace acompañado por quién. Los papás trabajan. En esta economía que tenemos actualmente trabajan mucho, están mucho tiempo fuera del hogar. Los abuelos o son demasiados mayores o todavía son abuelos activos que no están al lado de ellos, y de golpe y porrazo ese chico se tiene que formar. ¿De qué manera? Huérfano, porque está solito frente a las dificultades de la vida. Segundo, empiezan a ser el atractivo económico, porque si ustedes miran la sociedad, en este momento la ropa es del adolescente, las zapatillas es del adolescente, las modas son del adolescente, los recitales son para el adolescente, las reuniones fuera de casa son del adolescente. Entonces, de alguna manera, ese chico, sin que nadie la lleve de la mano, tiene que recorrer un camino muy complicado y muy difícil, porque los exteriores son absolutamente abundantes y generalmente la mayoría con intenciones poco serias. Segundo, tenemos el problema escolar. El chico ha cambiado y la escuela no ha cambiado a la par del chico. Entonces,
empezamos a ver cosas que no podemos creer. Es decir, le impiden la repitencia para que el chico se quede en la escuela, porque si ese chico repite y abandona la escuela, se queda en la calle. Y en la Argentina en este momento, con los niveles económicos que tenemos, 1 de cada 2 adolescentes está bajo la línea de pobreza, que no tiene ningún tipo de mecanismo importante que le permita decir: yo voy a poder desarrollarme en un ambiente cómodo, en un ambiente feliz y en un ambiente medianamente protegido. Y tercero, está el Estado. ¿Qué futuro el Estado le está dando a los chicos? Si estamos hablando de que se reducen las ofertas de trabajo, se reducen las ofertas laborales, posibilitar un estudio terciario es una inversión económica brutal que no todo el mundo lo puede hacer. Entonces estamos gestando un caldo de cultivo que algún día el chico nos va a decir: correte, que no servís, mira el mundo que me dejaste, y de alguna manera yo quiero hacer mi propio mundo. Pero ¿quiénes son sus consejeros? Las redes, los streaming, los influencers. Esos chicos están en manos de nadie, y nosotros como adultos tenemos que empezar a ocupar un lugar que dejamos correr y no nos dimos cuenta que estamos cometiendo un error enorme. Qué bueno lo que estamos generando a través de esta apuesta, porque Oscar decía niños huérfanos. Hay un libro de Sergio Sinay, que es un psicólogo, que hablaba, que se llama La sociedad de los hijos huérfanos, haciendo referencia a esto, que no solo alcanza con decir, no solo alcanza con expresarse, sino que hay que dar ejemplo. Con el actuar puedo conducir las futuras conductas de mis hijos. Hoy estamos ante un mundo adulto que está atravesado por una desorientación total, con pérdida de valores, con adaptarse a una situación social, cultural y económica totalmente distinta, y donde el poder nos ha demostrado, sobre todo en esta Argentina, está de la mano con la arbitrariedad. Quien tiene poder toma decisiones arbitrarias por propio gusto y placer. Entonces tenemos que ir, no hay un horizonte claro y coherente al cual seguir. Entonces se hace difícil para esos adultos que están con bastantes incógnitas. Mucho más difícil es para los adolescentes hoy poder seguir a esos adultos y encontrarse con algo. Por eso es muy importante, no basta con el decir, sino con el hacer, con el actuar en dirección de lo que tratamos de decir. Entonces, esto es sumamente importante para los chicos hoy. Inclusive, hay modalidades nuevas donde anteriormente el consciente intelectual era lo que teóricamente decía que nos aseguraba el éxito. Si yo sabía aprender, entendía lo que leía, comprendía y podía internalizar lo que leía, yo era un inteligente. Y ahora, o no ahora, desde la década del 90, sale lo que se llama el coeficiente emocional, que es cómo manejo mis emociones para que de alguna manera yo pueda manejar mi intelecto para hacer las cosas bien. Einstein es famoso porque era un insoportable, es decir, un mal humor total desde el día a la noche, porque tenía mucho cociente intelectual, pero no tenía cociente emocional, no sabía interactuar con la gente. Esos chicos los están aprendiendo, esos chicos los están desarrollando, pero también tienen una historia, porque esos chicos hoy tienen 13, 14, 15, y desde que nacieron a los 14 o hasta esa edad, tienen una historia de los padres. Entonces, yo sé cómo va a ser el chico según cómo lo criaron, yo sé cómo va a ser el chico según cómo lo educaron, yo sé cómo va a ser el chico según el tiempo que invirtieron en ellos. Y los que venimos charlando con Carlos desde que iniciamos el tema, es que la crianza forma parte de tiempo, y no solamente de tiempo físico, sino de tiempo emocional. Tengo que estar al lado tuyo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando discutimos con un hijo adolescente? Cállate la boca. Lo estoy anulando, lo estoy dejando de lado, lo estoy diciendo: tu opinión a mí no me importa, la única que importa es la mía. Yo soy el que mando. ¿Y ese chico qué va a hacer? ¿Me va a mandar al demonio?
en forma directa o en forma indirecta y va a dejar de tenerlo en cuenta. Entonces, la grieta entre padre e hijo se va profundizando por actitudes de los adultos equivocados y demasiado bien educados los de los chicos, porque generalmente los que no hacen los evitan. Por eso eligieron la noche, porque nosotros dormimos, por eso eligieron la plaza, porque no están adentro de casa, por eso eligieron la calle, porque no están supervisados por los padres. La psicóloga chilena o investigadora chilena Pilar Sordó, en una charla que ella dio pública, hizo un experimento. Hizo subir a 10 parejas de padres e hijos. Los chicos no tenían más de 15 años. Los puso frente a frente y en silencio le dijo que se mirasen a los ojos. Todos terminaron llorando, porque se habían dado cuenta que esa persona que tenían adelante era un extraño. Y a eso nos llevó la vida moderna, tan publicitada como exitosa, que nosotros estamos pasando en este momento. Un error imperdonable de la humanidad que difícilmente lo vamos a recuperar, salvo que lo pensemos y que pongamos las barbas en remojo, como decían nuestros abuelos. Qué interesante, qué interesante. Los adultos mirando hacia atrás, deseando de ser jóvenes, y los niños o los jóvenes mirando hacia adelante, no pudiendo ser adultos. Qué definición. Oscar decía: los estamos abandonando, no encuentran el cauce en nuestro propio seno familiar. Los chicos tienen una potencialidad a esa edad que justamente no pueden encauzar. A tal punto el riesgo es así que ¿qué hace el adolescente? El adolescente se refugia en sus amigos, en el grupo de pares, y por eso empieza a haber hasta tribus urbanas con ciertas características y demás, que hoy por suerte siguen existiendo, pero que en cierto modo ha ido cambiando. Entonces se refugia en el amigo, pero si no tiene las condiciones necesarias dentro de su personalidad para decir no a la propuesta de los amigos, es muy probable que vayan eligiendo caminos equivocados por no saber decir que no. Por la necesidad de pertenecer a ese grupo, termino aceptando cosas con las cuales no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces hemos encontrado un adolescente que en nuestros consultorios, en la entrevista personal, me dicen: yo hubiera necesitado que mis padres muchas más veces me hubieran prohibido algo? No dejarme hacer todo, que todo vale, porque hay un relativismo cultural que pareciera que da lo mismo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Entonces, esto indudablemente lleva a que la invisibilidad de los adultos los conduzca hacia un cierto grado de marginalidad. Y la marginalidad no entendida como que no tienen condiciones para poder, sino que se mantienen al margen de las cuestiones de los adultos claramente en esto. A tal punto que hasta la inserción en el ámbito laboral es totalmente precaria. Hoy son contratos transitorios y lo mismo pasa con las relaciones amorosas. Tienen un comienzo que está más fundamentado por un deseo sexual, un deseo genital, un deseo de contactarse, que por una necesidad de encontrar una relación con alguien. Por eso tienen principio y seguramente no tienen un fin, o no tenemos ningún acuerdo o compromiso con poder ponerle fin exactamente a esas cosas. Entonces, esos vínculos, los proyectos rápidamente son desterrados y cambian. Entonces, esto es un tema del cual nosotros como adultos tenemos que saber que hoy el adolescente está viviendo estas cosas y que necesitan más que nunca la presencia de un adulto que no los moleste, porque lo que decía Oscar es totalmente cierto. La noche es el ámbito del adolescente. Se siente libre, no está bajo el control de los familiares o de los padres. Es su lugar donde puede experimentar todo tipo de transgresiones, porque no hay quien controle este tipo de cosas. Y donde se encuentra con sus pares,
Y fíjate lo que pasa, y alguna vez lo hemos mencionado también, con el viaje de egresados, que es una caricatura de esta época. El viaje de egresados pareciera que ya no hay más una programación previa de qué vamos a hacer si vamos a Bariloche, por ponerte que es el destino más buscado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué cosas vamos a recorrer? ¿Cuántas excursiones vamos a hacer? No. Ay, a ver, ¿cuántos podemos ir? Cuantos más seamos mejor. Y de la manera que cómo nos vamos a divertir. Se transformó en una maratón a ver quién aguanta más. Es decir, necesito causas que me estimulen desde que llego hasta que termino. Y la verdad que es una manera de decir, me despego de todo aquello que me estresa, que es el control, sobre todo de los padres. Entonces, si bien entendemos esto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como guías de nuestros hijos, en el sentido de poder interpretarlos, poder escucharlos, ponernos un poquitito a la altura de ellos en el sentido de poder entender qué es lo que les pasa y entre todos hacer o tomar una conducta que sea lo más democrática posible, porque ellos ya pueden opinar, ellos tienen opinión y voto, y no tomar conductas que sean intempestivas o directrices o arbitrarias, como decía hoy. Entonces, por eso el poder no otorga arbitrariedad. En este caso el poder de padres es para guiar, para aconsejar, para dar nuestra opinión, conjuntamente con la que ellos tienen para poder llevar adelante y guiarlos de la mejor manera posible. Bien. Carlos ha traído un tema que fue una nota del Diario de la Nación de hace 15 días atrás, donde de algo deseado por todos, se ha transformado no solamente en una maratón desgastante de 7 días de locura, sino que también se transformó en un problema para la familia, porque la familia económicamente no puede solventar esos gastos. Y no solamente el viaje de egresado es para conocer lugares, sino que todos terminan en la confitería, con la previa en el hotel para controlarlos, que toman, como si alguno del hotel se va a ocupar, si mi hijo que está a 1500 kilómetros de distancia toma un Fernet o 10 Fernet. Se transforma en una fiesta temática todas las noches, donde los chicos tienen que ir con 7 disfraces para participar de esa fiesta temática, y si no estás vestido no existís. Y también se ha transformado en que, como el colectivo era caro, se iba en el avión, y tuvimos en el día de ayer un problema serio. Hubo un viaje de egresados que no pudieron tomar el avión por el problema que había en aerolíneas. Tuvieron 30 horas sentados arriba de un colectivo que no estaba preparado para el viaje. La mayoría llegaron en muy malas condiciones a Buenos Aires. Inclusive los dejaron en una plaza a 10 cuadras del colegio, donde estaban esperando los padres para no tener los choferes ese problema, que inclusive estuvo en una denuncia policial y demás. Entonces, la adolescencia se ha transformado, aparte, en un negocio, en el negocio del alcohol, en el negocio de la ropa, en el negocio de la droga, en el negocio de un montón de cosas. Y si los padres no empezamos a hablar y a explicar, empezamos a ser diferentes nuestros hijos a los de los otros. Y eso lo pone al chico que se está formando en una situación muy particular, porque yo tengo la personalidad para decir, sí, fulano puede andar en un auto último modelo y del mayor costo del mundo, y yo no lo puedo hacer, y me importa 3 pepinos, porque yo voy a ser la misma persona con mi auto o con ese auto. Sin embargo, el chico no tiene capacidad de entenderlo. Entonces yo creo que esta sociedad se tiene que replantear un montón de cosas sobre la adolescencia, porque son el futuro de este país. Y 1 de cada 2 es pobre, y 1 de cada 2 no tiene los medios necesarios para desarrollarse. En un congreso de adolescencia yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los psicólogos que estuvo influenciando sobre el argumento de La Ciudad de Dios, que es esa película brasilera tan terrible sobre la miseria que está viviendo Brasil, igual que nosotros. Y ellos, que hicieron un trabajo psicológico paralelo a la película, habían hecho un trabajo muy interesante, pero que se fundamentaba en una serie de círculos. Entonces estaba el adolescente, y el adolescente decía, vos a mí me vas a conocer en el primer círculo porque me querés.
En el segundo círculo porque me protegés. En el tercer círculo porque me respetás. Y en el cuarto círculo era porque me tenés miedo. Porque si no me querés, porque si no me respetás, porque si no me tenés en consideración, yo puedo ser tu enemigo. Leamos en el Gran Buenos Aires la edad de los chicos que terminan detenidos por problemas de delitos violentos. No tienen ninguno más de 20 años. Entonces, esa es la sociedad que le estamos dando. Y esto empieza a mezclar la sociedad con la medicina y empieza a conectar la sociedad con la salud, porque formamos parte de ella y nuestros adolescentes están parte de ella. Entonces, tenemos que empezar a ver con quién se reúne mi hijo, cuál es el grupo a que él asiste, de qué forma se comunica con ellos, de qué forma se relaciona, cuáles son sus necesidades, y hablar francamente, pero también escuchar francamente. Y así como decíamos, el chico recién nacido para jugar necesita un adulto, el adolescente para crecer necesita un adulto, primero que lo escuche y después que lo hable. Qué bueno, me acuerdo de Jorge Luis Borges, que en una frase decía: lo que decimos no siempre se parece a nosotros. Entonces, claramente con esto que hacía alusión Oscar, que es no solo tenemos que decir, sino actuar en consecuencia. Porque, a ver, los jóvenes tienen herramientas hoy para integrar el mundo adulto. Y a mí se me viene a la mente decir, bueno, ¿qué herramientas tendría que tener un joven hoy? Lo primero es el estudio, que de pronto me prepara, y recién hablamos que la escuela hoy, la escuela secundaria, no ofrece el espacio de contención muchas veces que esos jóvenes necesitan, ni tampoco el espacio de formación que esos jóvenes necesitan para poder enfrentar la vida adulto. Pero a su vez, el chico tiene que aprender a manejar sus frustraciones. Y hoy lo que hace el joven es aislarse, se aísla en su cuarto. El cuarto pasó a ser un lugar de su propio reinado, ¿sí? Donde se encierra, donde chatea, donde usa su computadora, donde duerme. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿puede el joven hoy elaborar sus propias frustraciones? No sé, me parece como que las evita, se aísla evitándolas. Entonces, también tenemos que lograr que el adolescente sea constante en poder evaluar sus propios actos. A ver, si yo tomo tal decisión, tiene sus consecuencias. Formamos parte de este mundo, tenemos que ir ayornándonos un poco y tener mucho más diálogo y estar en más cercanía con nuestros hijos para poder acompañar. Sí, aparte, la adolescencia está formando el cerebro del chico para ser adulto, también necesita la introspección. O sea, ese chico tiene derecho a estar en su pieza solo, tiene necesidad de estar en su pieza solo. Lo que a mí me preocupa es quién lo acompaña. Si lo acompañan las redes sociales, alcanzan con mirar un poquito de TikTok. Si lo acompaña la música, lo que dice la música son barbaridades. Tu cuerpo, nenita, la noche que pasamos juntos, partes del cuerpo con nombre y apellido nombradas. Y esos chicos tienen 13, 14 años y son un tsunami de hormonas que de alguna manera dicen, si este tipo que es famoso y que de alguna manera sube escenarios y lo aplauden miles de personas y edita tantos discos y un montón de cosas, dice esto, yo tengo la puerta libre para esto. Y ya que tengo este espacio, voy a hacer una crítica que hice toda mi vida. Cuando hablamos del aborto, que de alguna manera el hijo no querido no tenía que llegar a buen puerto y un montón de cosas más, nos olvidamos que antes de eso hay 17 pasos que se llaman educación sexual, porque yo el embarazo lo puedo evitar en la medida que esté educado.
Y esto lo educan con preservativos gratis en el hospital, pero no lo educan ni cómo usarlo, ni en qué momento lo tengo que tener en el bolsillo, de qué manera tengo que estar. ¿Qué? Un chico borracho, después de haber bailado toda una noche, que sale con una señorita, ¿se va a pensar que tiene que ir al hospital a buscar un preservativo gratis para poder tener relaciones? Pero ni de casualidad. Entonces, somos realmente magníficos fariseos, donde de alguna manera promovemos un montón de cosas, y estoy hablando del Estado, y evidentemente borramos con el codo todo lo que escribimos con la mano. Bueno, quiero, para resumir, porque ahí hay dos o tres consultas que me han llegado, quiero resumir una de la señora Marita, que ya es abuela, haciendo un poco referencia casualmente a la diferencia entre criar nietos y criar hijos. Vos criar hijos y después criar nietos, lo que tiene que ver con esta frase de lo que estamos hoy. ¿Por qué tengo que ser como mamá o papá, ser amigo o amiga de mi hijo? No mamá o papá. ¿Cómo romper esa barrera? Carlos en algún momento dijo casi que la madre o el padre se quieren parecer a sus hijos. Ser padre como para encontrar una relación. ¿Cómo que como para encontrarle la vuelta a algún lado? De eso yo digo algo que suena como ridículo. Hay gente que adora los caballos. Pero ¿vieron algún humano que le dijo al caballo, subite arriba mío que yo te llevo? No. Entonces los padres con los chicos somos eso. Yo soy tu amigo, pero también primero soy tu padre. Te corrijo, te hablo, te oriento, inclusive te prohíbo. Porque yo en esa prohibición, en ese no, que lo hablamos cuando hablábamos de crianza en el chico chiquitito, que le enseño a no tocar la estufa para que no se queme, o le enseño a no cruzar la calle para que no lo pise un auto, también le enseño al adolescente que hay cosas que no se pueden. Y estoy mucho más educado en la carencia que en el tener todo, porque si a mí me educan en el tener todo, cuando yo tenga que lograrme todo, voy a salir de caño por la calle, porque no tengo otra solución. En cambio, si me enseñaron que mi vida la puedo dosificar según mis posibilidades, yo voy a aceptar la frustración de no poder ir de vacaciones a cada rato, de no poder estar en las confiterías todas las noches, de no poder hacer los gastos indiscriminados que existen en una salida de adolescente todas las noches. Pongan a hacer números, y yo creo que el número 20, 25 sale muy fácil si un chico va a bailar, si un chico toma tragos, si un chico sale de ahí, va a comer algo y demás. Y evidentemente eso pone una brecha económica que no debería existir, muy, muy franca, entre un grupo que puede y un grupo que no puede. Entonces, todo ese tipo de cosas lo hicimos los adultos, no lo hicieron los chicos. Yo creo que ante esta pregunta de la oyente, yo creo que estamos viendo una sociedad donde, como hablamos antes, la figura se enaltece, la figura que uno muestra. Pero una cosa es ser y otra cosa es parecer. A ver, podemos intentar parecer siempre jóvenes, cosa que es bastante utópico, porque el paso del tiempo está, y nuestro físico, biológicamente, el paso del tiempo está. Entonces, podemos parecer, podemos vestirnos, podemos adoptar modismos, podemos hacer cosas que hacen hoy los jóvenes para acercarnos un poco más. Quizás, pero no podemos ser eternamente jóvenes. Tenemos que asumir la edad que tenemos, pero por sobre todas las cosas, el rol que tenemos como padres. Yo puedo acercarme a mi hijo, seguir siendo padre, no necesito ser su amigo. Yo puedo acompañarlo a la cancha, compartir cosas, compartir su actividad física, compartir alguno de sus gustos. Sin duda, esto de acercarme, esto de estar cerca de nuestros hijos, me parece algo fundamental, pero no debo ser amigo de mis hijos, debo ser padre, porque mi hijo necesita un padre, no un amigo. Los amigos los busca fuera de casa. Entonces, entre ser y parecer, esta es una de las grandes diferencias. Yo debo ser padre hasta que me muera. Bueno, me quedé con esto ahí, con lo que preguntaba la señora, porque era un poco evidente de todo lo que se repasó, de lo que habían hablado en la columna de doctores. Bien,
para que nos siga de guía a nosotros. La próxima charla vamos a hablar un poco de las diferentes etapas de la adolescencia. No es lo mismo una adolescencia temprana, que estoy recién siendo adolescente, que una adolescencia tardía, que yo estoy empezando a ser adulto y demás, que por supuesto lo dejamos porque esto es apasionante y es un momento presente 100% y problemático 100%, que me parece que tenemos que empezar a replantearnos todos.